venir. Somos un Non-Designs, un grupo de estudiantes que hemos decidido hacer un juego para Amstrad CPC. Y bueno, me presento un poco. Yo soy Jordi, estudiante de Ingeniería Informática, Cristian también, en la Universidad de Alicante. Y Álvaro, que bueno, acá también ha acabado Ingeniería Informática recientemente, está trabajando en FromWire Studios como Lead Programmer y Technical Director. Y bueno, vamos a hacer un poco la presentación, vamos a dar un poco de contexto histórico de la máquina con la que hemos trabajado y bueno, unos aspectos técnicos y no tan técnicos del juego. Esto ya os doy paso con Álvaro. Antes de nada, por allá atrás, ¿cuántos me veis? Levantad la mano. ¿Me veis? ¿Me veis bien? ¿Vale? ¿Por aquí adelante todos? ¿Guay? Ok, todo bien. Bueno, antes de nada, antes de meternos en materia con el juego, vamos a ver un poco de dónde venimos, porque si no vemos de dónde venimos, realmente no tendríamos un Amstrad y no podríamos haber hecho este videojuego. Bueno, ¿cuántos de aquí conocéis el proyecto Manhattan? ¿Muchos? Vale, muy bien. Bueno, pues el proyecto Manhattan es un proyecto dedicado, era un proyecto de los años 40, dedicado a la investigación de armas nucleares. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque uno de sus integrantes, en este caso William Higginbotham, trabajaba en el Brookhaven National Laboratory. Y era un físico que básicamente estaba asociado con este proyecto. Pero tenía un problema. Todos los años iba mucha gente a visitarle. Entre ellos había chiquillos, había gente más joven. Y claro, tú no le vas a dejar a un chiquillo que toque maquinaria de ahí nuclear, que te peta ahí el laboratorio. Eso sería un problema, la verdad. Pues el tío tuvo una idea muy interesante y dijo, voy a coger un osciloscopio que tengo por aquí, unas cuantas piezas, y voy a hacer algo. Voy a hacer algo entretenido para que la gente se pueda divertir. Y aquí este señor inventó el primer videojuego en 1958, Tennis for Two, que consistía en un osciloscopio que te dejaba pasar una haz de luz de una parte a la otra de la pantalla y es considerado el primer videojuego de la historia. El primero. Este señor lo inventó, pero ¿qué pasa? El tío no necesitaba esto para nada, simplemente para entretener a la gente y dijo, bueno, pues me lo cargo porque necesito las piezas para otra cosa. Y se lo cargó. No había ninguna conciencia de conservar el videojuego en aquella época. Vamos a ir unos cuantos años más adelante. En el Departamento Tecnológico de Trenes del Instituto de Massachusetts había un grupillo que le gustaba muchísimo el Leadermaster. ¿Y los trenes? Investigar. Bueno, de trenes. También le gustaban los trenes, obviamente. Pero le gustaba mucho investigar, hacer proyectitos, innovar, etc. Bueno, a este grupo le llamaban los hackers, porque cada programa que hacían se denominaba hack, que no era básicamente quitarte el dinero de tu cuenta bancaria, eran hacer programillas. Y bueno, le gustaban tanto investigar, tanto, que se hicieron con uno de los ordenadores más potentes de la época. Bueno, esto no, se ve que ha habido un error o algo de esto, esto no son. Esto era uno de los ordenadores más potentes de la época, el PDP-1. Estamos en la época 1960. Se necesitaba este torreón para hacer una raíz cuadrada, una sumita, una multiplicación. Bestial. Esto era muy grande. ¿Y qué pasó? Que tenían que testar hasta dónde podía llegar esta máquina. ¿Y cómo lo testaban? Pues dijeron, bueno, ya que somos los hackers, somos super guays, vamos a hacer un proyectete que podamos controlar algo por la pantalla y requiera cierta habilidad para que sea divertido. Pues llegó el señor Steve Russell y en 1961 nos planteó el Space War, que es un jueguecito que, como podemos ver, controlas una nave y luchas contra un campo gravitacional y otro misil que va por la pantalla. Y este fue el primer videojuego que corría en un computador. ¿Pero qué computador? Es grande. Esto, por ejemplo, no lo puedes meter en una casa. Esto lo tendría que tener en un centro de investigación. Años más tarde, llegó el señor Nolan K. Bushnell y dijo, bueno, ¿qué pasa si yo cojo el cachotronco este y luego más pequeñito y lo distribuyo por el público? Bueno, pues efectivamente, eso hizo. Y así nació Computer Space, que es la primera máquina recreativa que existió, por así decirlo. O sea, lo que hizo es coger este cacho ordenador que tenemos aquí, quitó todos los componentes que no necesitaba y dejó lo más esencial, que era el videojuego. Ahora sí, cuando hacemos un refactor para hacer algo más pequeñito, tenemos que cambiar cosas en el código, porque como veis el juego no es exactamente igual, sino que ahora sería una navecita compitiendo contra dos otras naves. Y esto pues sería el primer videojuego en un arcade, Computer Space. Bueno, años más tarde, Nolan Bushnell se juntaría con Ted Dabney, con el cual también hizo este pequeño videojuego, y fundaron la famosa compañía Atari en 1972, que bueno, ya supongo que muchos de vosotros la conoceréis. Uno de los primeros juegos de Atari fue el Pong, que salió en el año 1972, que lo hizo Alan Alcorn.
¿Cuántos de aquí habéis hecho una práctica de universidad o de...? Muchos de aquí, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué era esto? Esto era como una práctica que le puso Alan Bushnell a Alan Arcourt. Muchos se piensan que el Pong es un videojuego original, pero no lo es. El Pong ya existía. Era un videojuego para la Odyssey. Esta era una consola, de hecho la primera consola que se podía conectar a un televisor. Pero ¿qué hizo Alan Arcourt? Dijo, es un poco mal copiar y pegar, eso está mal. Esto es como Stack Overflow, que tú copias y pegas lo que hay ahí. Y lo que hizo fue coger las paletas del table tennis, hacerlas más grandes y dividirlos en 8 secciones. Y depende de dónde golpeaba la pelotita, iba a salir con un ángulo o de otro. Bueno, los bares en aquella época eran un lugar de encuentro. Entonces, la idea de aquí los compañeros Nolan y Ted fue básicamente poner máquinas en bares. Y una anécdota muy conocida en el primer día del Pong, en uno de las tabernas que distribuyeron los primeros prototipos, que la máquina no funcionaba. La máquina no funcionaba, no sabemos qué pasa con la máquina, y cuando fueron los ingenieros a ver qué pasaba con la máquina, la abrieron y se encontraron una montaña de monedas que no dejaba que funcionase correctamente. Bueno, esta anécdota no se sabe si es del todo cierto, pero hay varios. Pero eso, estaba claro que Atari iba a tener futuro. Pues de aquí salieron varios juegos, como aquí tenemos el Centipede, o el Lunar Landel, que salió del Pong, el Asteroid. Bueno, Atari dominaba las arcades. La dominaba mucho, mucho, mucho. Pero ¿qué hay de las consolas que se conectan a un televisor y podemos tener en casa? ¿Qué de ellas? Porque no hemos hablado de ellas. Bueno, he dicho la Odyssey. Efectivamente, en 1972 salió la primera consola que se podía conectar a un televisor. Esta consola era una consola más bien simple. Es decir, tú podías poner un cartucho y luego sobre la pantalla ponías un plastiquito que le daba, pues, como más gracia al videojuego. Pero realmente esta consola era bastante limitada, solamente podía renderizar unos cuadraditos. El sistema de rendering tampoco sé exactamente cómo va, pero como veis está bastante limitada. Y los cartuchos que ponías poner, realmente la consola ya tenía en la placa base todos los videojuegos programados. Los cartuchos que ponías simplemente mapeaban los circuitos para jugar a un videojuego u a otro. Es decir, tú no podías comprar más cartuchos. La consola tenía los juegos que tenía. Es decir, otras empresas no podían hacer más videojuegos para ella. Además, el alto precio de esta tampoco interesaba mucho a las compañías jugueteras. En aquella época 99,95 era bastante caro. Y si era un juguete tenía que ser más barato porque las consolas en aquella época estaban consideradas como juguetes. Pero bueno, en 1976 salió la Channel F, que ya finalmente sí que era la primera consola que sí que tenía cartuchos intercambiables de verdad. Esta ya sí que podías comprar cartuchos y ya los cartuchos eran una cosa que importaba, no simplemente remopeaban circuitos. Desafortunadamente, esta consola tenía sobre todo títulos educativos y pasó bastante desapercibida, es decir, no tuvo toda la potencia que pudo llegar a tener. Pero la idea también era bastante buena. Hasta que en 1977 Atari estaba viendo lo que estaban haciendo otras compañías, dice, esto lo de los cartuchos está bastante interesante porque yo creo la consola, me puede costar X precio crearla y luego en un montón de cartuchos que me cuestan $10 cada uno hacerlo y luego los puedo vender por 30 y pico. Es un modelo de negocio bastante interesante. Y bueno, aquí vemos la Atari 2600 que salió en 1977, un año justo después de la Channel F. Un poco curioso, ¿eh? Bueno, en aquella época había una tendencia bastante fea que consistía en borrar los nombres de los desarrolladores de los videojuegos. ¿Por qué hacían esto? Bueno, las empresas hacían esto para que los programadores no se creyesen más importantes y para que no demandasen más sueldo, porque otras empresas podían estar también interesadas por estos programadores y no querían que se lo quitara. Y esta era una práctica bastante mala. De hecho, cuando los programadores se quejaron, el jefe de Atari de aquella época dijo que su trabajo era igual de importante que la gente que empaquetaba los cartuchos. Y por lo tanto, los programadores respondieron, se fueron y crearon la primera third party, que es Activision, que se creó en 1978. Y si hay una primera third party, pues va a haber más. Aquí tenéis un montón de juegos para Atari 2600 hechos por third parties. Como veis, ahí está. Como veis, la lista no acaba nunca, no acaba nunca. Bueno, donde hay negocio, hay inversión. Empezaron a crearse third parties, más y más. Y si vamos un poquito para atrás,
¿vale? A 1976, tenemos estos dos tipos. ¿Quién sabe quiénes son? Vale, muy bien. ¿Os suenan los nombres? Uno de ellos sí, ¿no? Steve Jobs y Steve Wozniak. Ambos fundaron Apple. De hecho, Steve Jobs falleció y ahora está Steve Wozniak como CEO principal. Y bueno, por esta época empezaron a surgir los primeros computadores, los primeros microcomputadores. Pero había un problema, que eran caros. Bueno, en esta época, en 1977, salió el Apple II, el PET-2001 de Commodore, el TRS-80 Bambi. Eran caros porque la pantalla también venía integrada con todo el ordenador y era bastante bulky y obviamente no solamente comprabas el ordenador, sino que también comprabas la pantalla y todos los componentes. Esto era así hasta que llegó el BIP 20 en 1981, un ordenador que fue el primer ordenador que decidió separar la pantalla y el teclado, y este ordenador ya estaba más orientado pues a jugar. De hecho, aquí tenemos a un famosete de aquella época anunciando pues este PC. Y como vemos en el anuncio, se puede ver cómo está jugando diferentes videojuegos. Y aquí la mentalidad cambió de la gente, porque dijo, ¿para qué quiero un Atari 2600 si puedo realmente tener un ordenador y jugar con mi ordenador? Bueno, en esta época, en Estados Unidos y en Japón estaba dominando la Atari, y en el resto del mundo empezaron a dominar los microcomputadores. ¿Gracias a quién? Gracias a este hombre, Clive Sinclair. Clive Sinclair tuvo una gran idea. Dijo, bueno, con lo que ha venido el BIP 20, se me ha ocurrido algo. Está bastante bien lo del BIP 20. ¿Por qué no bajamos mucho los precios para que todo el mundo pueda tener un microcomputador en su casa y así poder hacer un negocio más a largo plazo? Y eso hizo. Creó computadores de bajo coste, con materiales baratos y obviamente desacoplando la pantalla. Aquí tenemos el Sinclair ZX80, que salió en 1980, y aquí tenemos el más famoso ZX Spectrum, que ya supongo que más de vosotros ya iréis conociendo. Lo bueno de estos ordenadores es que no solamente podías jugar en ellos, también podías diseñar juegos. Muchos de estos computadores venían con un manual que te permitían a ti aprender a programar, y obviamente si vienen con un manual y yo puedo programar, yo puedo hacer mis propios juegos en mi casa. Y así surgió la primera industria de los videojuegos, por así decirlo, porque tanto él como vosotros podéis hacer un juego en vuestra casa y si el juego es bueno, incluso compartirlo y tener una posible oportunidad de negocio. Y empezó a surgir una pequeña industria de los videojuegos con títulos como los que veis en pantalla. Solamente era cuestión de tiempo, hasta 1984, que saliera Amstrad CPC. Bueno, Amstrad CPC, otro computador de la misma, que seguía más o menos la misma tendencia que los anteriores. Nosotros, para 77 attempts, hemos usado el CPC 464, que salía en 1984. Vamos a ir con especificaciones técnicas, ¿vale? Pero luego vamos a hacer que estas especificaciones se entiendan un poco más de forma teórica. La CPU es una Zilog Z80A que va a 4 MHz, ¿vale? Para aquella época 4 MHz no estaba nada mal. Conjunto de instrucciones de 8 bits. Los ordenadores actuales tienen un conjunto de instrucciones de 64 32 bits. Es decir, bastante más. 64 kilobytes de memoria RAM, ampliable a 128 o 512 creo que era. 300 kilobytes 32 kilobytes de memoria ROM y un sistema operativo MS2. Vale. Y aquí, por hacer un poco el tonto, lo que cogí fue la Zilog Z80 4 MHz y compararla con una CPU actual. Bueno, actual. ¿Vale? Bueno, actual. Sexta generación. Sexta generación. Pero sí. Los de ahora son incluso más potentes. Como he dicho, el set de instrucciones 64 contra 8. Frecuencia de megahercios 3000. Bueno, las actuales van a 4000, ya lo sabéis, 4000 MHz. 4, estamos hablando de un factor de 1000 veces más, lo cual, bueno, las CPUs actuales son rapidísimas comparado con la Zilog Z80. Aquí vemos incluso Turbo Frequency, Z80 no tiene, Zilog Z80. Turbo. Y bueno, cores 10 contra 1 y threads 20 contra 1. Como podemos ver, hay bastante diferencia entre los sistemas actuales. Además, un detalle a comentar aquí es que la L1 caché de las CPUs actuales, las cachés más pequeñas, las cachés más pequeñitas que tienen las CPUs actuales, aquí veis 320 kilobytes. Es curioso. ¿Y cuánto hemos dicho que tiene la memoria RAM del CPC? 64K. Como veis, incluso las cachés más pequeñitas a día de hoy son más potentes que la RAM de del CPC. Bueno, vamos al pasado,
bueno, al futuro, al pasado, 2018, concretamente al año pasado. Digo mucho básicamente, ¿verdad? Tengo que mejorar eso. En una asignatura que tenemos en la Universidad de Alicante que se llama Razonamiento Automático, la primera parte de la asignatura es programar un videojuego para Amstrad CPC. Y bueno, pues eso hicimos. Todo esto fue acompañados de Fran Gallego, profesor Romaldo, o como queréis llamarle. Y bueno, gracias a él se nos hizo esta asignatura bastante cuesta abajo. Todos los años Fran Gallego presenta un concurso que se llama CPC RetroDev. Bueno, Fran Gallego y la organización aparte. Byte Realms. Y participa un jurado bastante... Todos los años participa un jurado bastante guay. El año pasado estuvo muy bien. Y tuvimos el honor de recibir el mejor juego de estudiante. Es por eso por lo que estamos aquí también. Y bueno, ahora vamos a ir con los detalles más técnicos sobre nuestro videojuego y voy a dejar el testigo aquí a Jordi. Espero que mi cabezón no se esté tapando mucho, pero bueno, vamos a hablar un poco de las especificaciones técnicas del juego. Os cuento un poco rápido. Está, como ya hemos dicho, hecho en CPC, lo hemos programado para Z80 en ensamblador. Decir quizás que se puede programar en otros lenguajes, al final se puede traducir a Z80, pero programarlo en ensamblador a bajo nivel, bueno, no pasa nada. Es bastante más eficiente, entonces, aunque sea más difícil, ¿alguien ha programado en Z80? ¿Sí? Me sorprende que os quede pelo, a mí ya no... Bueno, hemos utilizado también una herramienta CPC Telera, como ya hemos... Bueno, no lo hemos comentado, pero lo comento ahora. Nuestro profesor de esta asignatura ha desarrollado un framework, una herramienta que se puede entender como un motor para el juego, para desarrollar juegos en Z80. Bueno, ya hablando un poco más del juego, 77 Attempts es un juego de plataforma basado en el famoso Super Meat Boy, imagino que lo conocéis. Si no lo conocéis, jugadlo por favor, es muy bueno. Y bueno, pues tenemos un par de personajes con distintas mecánicas que veremos un poco más adelante. Tenemos 56 niveles y 77 vidas. En un alarde de originalidad llamamos al juego 77 Attempts. Bueno, aquí están los dos personajes. El principal es Alex, que la mecánica principal que tiene es el salto en pared, y pues, es la mecánica principal que se usa para completar el juego. Y luego tenemos a la princesa de la gravedad, que es capaz de invertirla, invertir su gravedad y puede cambiar la gravedad. Vaya. Aquí tenéis un poco el overview de las mecánicas, de las características y de lo que vamos a hablar ahora a continuación. Ahora os pasaré con Cristian, que os va a hablar un poco del sistema de compresión de mapas, de los perfiles de colisión y la codificación, entre otras cosas. Así que ya os dejo con él. Bueno, mentira. Os cuento rápido un momentito la interfaz para que la veáis, pero vamos, muy intuitiva. Podemos empezar el juego, cambiar, elegir un mapa con la segunda opción y remapear las teclas, porque también, curioso, se puede jugar con stick, no solo con el teclado. Y bueno, esto es la interfaz del juego, el menú de in-game y el sistema de gravedad. También comentar, antes de pasaros, el sistema de saltos. Igual ya estáis acostumbrados a los juegos de hoy en día, todos los motores tienen simulación de físicas. En un Amstrad CPC no hay simulación ni hay físicas. Así que para simular el salto, lo que hemos hecho ha sido una tabla de saltos, que es un offset que se le aplica en función del paso de salto en el que está. Y por último, la gravedad pues simplemente es una caída constante. Y al invertirla, en lugar de restar el offset, pues lo sumamos. Y ahora sí que os paso con Cristian, que os habla de la compresión de niveles y poquito más. Perdonad un momento, voy a pasar por aquí. ¿Se me escucha bien? ¿Podéis levantar la mano, por favor, de nuevo bien? ¿Sí? Buenos días a todos, soy Cristian, como han dicho mis compañeros, y yo voy a pasar a explicaros un poquito más lo que es la parte técnica de nuestro videojuego. Han comentado mis dos compañeros cosas bastante interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es la comparación con los procesadores actuales. Lo que es una memoria caché L1 hoy en día tiene más memoria de lo que hemos trabajado nosotros. Es decir, las condiciones con las que hemos trabajado nosotros son estas. 64 kilobytes de memoria RAM. 64 kilobytes es bastante poco y tenemos bastante problemas. Uno de ellos es
cómo metemos las cosas en 64 kilobytes. Para ello vamos a hablar de la compresión. Vamos a comentar unos cuantos detalles técnicos de cómo en nuestro videojuego hemos resuelto la mayoría de problemas con los que nos hemos ido encontrando mientras lo hemos ido desarrollando. La compresión, para los que no sepáis un poquito al final, es coger un archivo o cualquier conjunto de datos y hacerlo más pequeñito, con el objetivo de luego, normalmente, hacerlo otra vez, volver al original y trabajar sobre él. Vale, entonces, ¿el por qué necesitamos compresión? La mayoría de videojuegos utilizan compresión, pero no siempre es necesario. En nuestro caso lo fue. Uno de los objetivos principales que nos planteamos desde el principio es: queremos muchos mapas, queremos que el juego sea divertido y sea largo. Así que entonces empezamos a hacer un pequeñito estudio que voy a mostraros a continuación. ¿Por qué necesitamos compresión? Vale, aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que es la memoria de Amstrad CPC, el 464. Y lo dividimos en 4 segmentos porque es más fácil para la explicación ahora mismo. Vale, entonces, nada más para empezar, ya perdemos la mitad de la memoria. De 64 nos quedamos a 32. Estas dos regiones, el doble buffer y la de memoria de vídeo, las vamos a pasar a explicar luego a continuación mi compañero Jordi. Pero así, por ejemplo, para explicar un poquito, la memoria de vídeo simplemente lo que vemos en la pantalla. Y el doble buffer es una técnica que nos ayuda a aumentar la probabilidad de que no suceda algo que se llama flickering. Es un efecto que a lo mejor os ha pasado en algún videojuego, en los modernos no es normal. Sí, el parpadeo. No es normal, sino que, por ejemplo, veis un personaje que se corta. Eso es un poquito lo que sucedía. Y esta técnica de doble buffer ayuda a solucionar eso. Luego mi compañero Jordi lo explicará mucho más en detalle. Entonces, hemos dicho que perdemos la mitad de la memoria. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que ocupa un mapa. Un mapa ocupa, en nuestro caso, 460 bytes. 460 bytes, aquí lo que estamos viendo ya en nuestro diagramita, está más o menos a escala. Es decir, lo que vemos ese mapa 1 ocupa más o menos ese tamaño. Así que tenemos unos cuantos problemas. Si un mapa ocupa esto, ¿dónde metemos la música? ¿Dónde metemos los sprites? Las animaciones, la programación también ocupa su tamaño. Tenemos unos cuantos problemas. Un mapa ni siquiera llegaríamos a 5 o a 6. Nuestro juego tiene 50. ¿Cómo hemos conseguido esto al final? Pues la solución al final ha sido lo que hemos dicho desde un principio, la compresión. La compresión nos ha permitido pasar de 460 bytes a más o menos 120, 117, 148. Varía un poco por lo que se llama la entropía. Depende del algoritmo de compresión que utilicemos, varía. Pero más o menos estamos por eso, por 120 bytes. Entonces, lo que hemos conseguido al final es pasar... el de la derecha ya no está en escala, pero más o menos, para que nos hagamos una idea, lo hemos comprimido. Hemos pasado a tener esto y al final hemos conseguido reducir cada mapa en más o menos alrededor de un 75%, una mejora bastante buena. Lo que nos ha permitido llegar a más o menos tener más de 50 mapas, ni siquiera hemos llegado a ocupar toda la memoria. Y muy bien, pero ¿cómo funciona esto en 77 Attempts? Pues la cosa es que en algún sitio CPC Telera nos ayuda a hacer todo este tema de la compresión, los guarda comprimidos en alguna sección de memoria. Perdón, el puntero no se ve muy bien en la pantalla. Y nosotros lo que decidimos desde un principio fue reservar una zona de memoria. Esa zona de memoria está reservada ahí para descomprimir cosas. Va a ser la zona en la que descomprimimos y cargamos. Vale, muy bien. Pues entonces lo primero que hacemos cuando estamos en nuestro videojuego es coger el menú principal, que se puede tratar como un mapa. El menú principal es como si fuera un mapa con un comportamiento específico. Podemos hacer cosas diferentes. No saltar, no, sino podemos cargar. Podemos cargar el juego, podemos cambiar las teclas, como ha comentado mi compañero Jordi, etc. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer lo primero es que nuestra pantalla inicial también está comprimida en algún sitio, es descomprimirla. Una vez la descomprimimos, la tenemos ya en nuestra zona reservada de memoria, que en concreto elegimos la 0x900, y tiene una explicación, y es que en la zona 0x900 es casi la zona inicial donde podemos empezar a cargar cosas sin cargarnos la programación que tiene ya el Amstrad CPC. En la zona, en el principio de la memoria, en la 0, desde la 0 hasta la 900, un poquito antes de la 900, no es exacto, hay programación del Amstrad CPC. El Amstrad CPC tiene, por ejemplo, Basic, tiene el cargador de juegos, tiene unas cuantas cosas, pues está en esa zona. Vale, entonces, lo que hacemos es eso, cogemos el mapa y lo descomprimimos y lo ponemos en la pantalla. Y ya os digo, luego mi compañero os explicará qué es lo que pasa con esas flechitas del doble buffer y de la memoria de vídeo, pero al final eso lo tenemos en pantalla, ese es el resultado, lo vemos. Entonces, cuando ya le damos a jugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues de alguna forma tenemos que ir recorriendo esa cantidad de mapas e ir descomprimiéndolos en nuestra zona reservada. Decimos, vale, hemos empezado el juego, pues entonces ahora descomprimimos. Y en algún sitio decimos, vale, vamos ahora mismo por el nivel 1, pasamos al 2, ahora vamos por el 2 y hacemos un pequeño salto al 2 y así continuamente. Y así es como funciona en 77 Attempts internamente en nuestro sistema de compresión. Lo descomprimimos y otra vez y ya el resultado final es que lo vemos en pantalla. Y eso es todo lo que tenemos que decir un poquito sobre la compresión, que es bastante importante en los juegos actuales, aunque parezca que no, hay muchas cosas comprimidas, que si un juego ya a lo mejor el Skyrim ocupa 50 gigas, en verdad ocupa 100. Hay muchas cosas que están más comprimidas, como por ejemplo, ¿por qué los mapas tardan tanto en cargar a veces? Porque están descomprimiendo cosas entre otras tareas. Vale. Ahora, algo también que está en todos los juegos siempre, esto sí que está, son las colisiones. Las colisiones es cuando queremos saber
dos cosas si se han tocado o no. Eso es muy importante. Por ejemplo, si nuestro personaje se choca con una sierra, queremos que muera. No queremos que no pase nada. Muy bien, pues entonces vamos a ver un ejemplo básico de qué es y qué es lo que se suele utilizar. Lo que se suele utilizar es una técnica que se llaman los bounding boxes. Estos son cajitas. Es decir, coger un objeto y ponerlo en cajitas. No siempre es lo mejor, quizá porque hay objetos complejos como una persona, por ejemplo, si lo ponemos en un cuadrado, a lo mejor aquí no hay nada, pero está cogiendo una caja. Para eso hay técnicas para arreglarlo, para que sea más detallista, etc. Vale, entonces, al final, con técnicas básicas en nuestro juego no pide bien porque casi todos son cuadrados, no tenemos problemas. Cogemos y cada objeto lo metemos en un cuadradito. Y al final lo que queremos detectar es esa esquinita, eso en rojo. En geometría, en matemáticas, es muy sencillo saber cuándo dos cuadrados se han chocado. Básicamente, miramos dónde está y cómo es de alto y de ancho. Entonces podemos, con unas ecuaciones básicas, obtener que se ha chocado, efectivamente. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto en 77 Attempts. Aquí tenemos nuestro personaje principal y una sierra. ¿Cómo se chocan? Pues lo que tenemos que tener claro es que la información que tenemos desde la pantalla, empezamos en el 0,0. Aquí, por ejemplo, aquí, lo que estáis viendo aquí en la pantalla, eso sería el 0,0. Y para abajo sería el eje X y para allá, para abajo sería para allá el eje X. Entonces, gracias. Lo que tenemos de cada entidad, la entidad son cosas complejas que tienen un comportamiento. Es dónde están, un X e Y, lo típico de un sistema cartesiano matemático normal, X, Y, ahí. Y tenemos el ancho y la altura. Eso es todo lo que necesitamos, tanto del objeto que queremos comprobar con otro que sí ha chocado o no. Entonces, al final, ¿qué necesitamos? Simplemente, tenemos que ver... Un momentito, perdón. Tenemos que ver si la coordenada de este está en este rango, en lo que sería la zona vertical. Si lo está, entonces pasamos a comprobar si está en la zona vertical. Si está tanto en la zona horizontal como en la zona vertical, significa que está dentro de este cuadrado este punto. Pero no tiene por qué. A lo mejor ese no está, pero puede que haya colisión. A lo mejor este está por aquí, pero sí que choca este. Tenemos que comprobarlo con los 4 posibles puntos si no encontramos uno que sí, que esté dentro. Y así es como funciona un poquito internamente las colisiones, como lo hemos hecho. Pero vale, hemos dicho entidad, pero hay casos en los que queremos hacer un mapa y no queremos estar todo el rato poniendo entidades. No queremos poner un pincho, queremos poner un dibujo. Entonces... si queremos trabajar con ese dibujo que tenga un comportamiento específico, porque al final es simplemente una zona del mapa, lo que hacemos es definir dos tipos de colisiones. Ya no solo tenemos el de una sierra con nuestro personaje principal, no. Ahora tenemos el de una entidad compleja, con movimiento, con comportamiento, como puede ser nuestro personaje principal, y por ejemplo, una zona del mapa, en este caso un pincho. Un pincho es un dibujito, no es una entidad compleja, pero necesitamos saber si se choca. Así que funciona más o menos de la misma forma, solo que entonces tendríamos que tener un poquito más en detalle, se hace de forma distinta. Tendremos que recorrer por la pantalla donde están todas esas entidades concretas y ver si se chocan o no. Funciona de la misma forma que esto, pero hay un paso previo que es buscar dónde están. Vale. Por último, comentar que en 77 Attempts hay una cosa que hemos hecho para facilitarnos la vida, justamente, y es definir perfiles de colisiones con los dibujitos estos. Tenemos uno, por ejemplo, que es el de no colisión. El de no colisión es básico, es decir, si yo no tengo algo con lo que no colisiono, no puedo moverme, tengo que poder ir por algún lado. En este caso, en el mapa primero, a ver si hay algún dibujito por aquí. No, por aquí no. Tenemos el cielo. El cielo, pues podemos pasar a través de él, no nos quedamos bloqueados. Otro tenemos el de que colisiona el suelo. Si no tuviéramos algo con lo que colisionar todo el rato, entonces nos caeríamos y no podríamos ni siquiera movernos. Tenemos otro que es el de cambio de gravedad, que es un poco la gracia que tiene nuestro juego para darle un poquito de dificultad, que cuando lo tocamos, lo que pasa es que se mueve para arriba. Tenemos otro también, otro perfil, que es el de siguiente nivel, que lo que nos permite es también lo mismo, evitamos toda la programación, y entonces, si evitamos toda la programación, nada más definir un nivel, cuando toquemos ese tile pasamos directamente al siguiente. Es decir, lo que nos evitamos es que cuando estamos desarrollando, cuando estamos diseñando un nivel, nosotros simplemente ponemos eso donde queramos y no tenemos que ir a tocar el código, no, hacemos el mapa y ya está, y para adelante. Y luego tenemos otros, que hay unos cuantos, que es el de muerte. Tenemos, por ejemplo, el de los pinchitos. Hay más, por ejemplo, cuando caemos al final del mapa, hay unos cuantos más, hay unas cositas así. Y eso es un poquito lo que tenemos que comentar así de forma superficial sobre las colisiones, que es básico en todo videojuego. Hoy en día es muy sencillo, hay muchos motores que nos permiten automatizar todo esto. Nosotros lo tuvimos que hacer a mano porque lo hicimos en ensamblador, nos hicimos básicamente un micromotor de videojuegos. No llega ni siquiera, pero tuvimos que hacer todo esto de las físicas. Vale, ahora pasando un poquito ya a la codificación. La codificación es, por ejemplo, lo que utilizamos todo el rato. Nosotros cuando hablamos, ¿por qué saludamos diciendo hola? Porque hemos quedado en que va a ser así. La codificación es quedar de acuerdo en algo. En esto va a ser así y va a ser así todo el rato. Aquí tenemos un ejemplo. Nuestro juego necesita que le digamos todo el rato qué mapa está cargando. Pero no le vale de cualquier forma, no, necesita un modo específico, necesita así y no hay otra forma. Si no, no lo entiende. El ordenador, aunque parezca muy inteligente, es muy tonto. Hace lo que le decimos y nada más. Entonces,
intentamos cargar un mapa y hasta que no se lo decimos de la forma específica, como vemos ahí, en este caso 0 y 1, no es así exactamente, a nivel más bajo es así, pero funciona de esa forma la codificación. Vale, ¿y cómo codificamos nosotros? Pues nosotros lo que tenemos de codificación así más interesante que hemos visto para comentar es cómo, por ejemplo, mostramos los mapas. ¿Cómo codificamos en los mapas la información de qué enemigos hay? Pues tenemos al final 2 bytes, son unas decisiones que tomamos al principio de empezar, por el tema de que si tenían muchos enemigos en pantalla, el juego empezaba a ralentizarse un montón. Hemos tenido bastantes problemas con eso, técnicas que hemos utilizado para arreglar eso, lo va a comentar Jordi en un momentito, que es la de doble buffer, nos ha ayudado a eso, a poner un poquito más de enemigos porque si no tenía chicha apenas. Apenas 2 enemigos ya nos ralentizaban, así que tuvimos que tomar algunas decisiones. Una de ellas fue eso, máximo vamos a tener 8 enemigos. Con 8 enemigos, al final, como tenemos pocos enemigos, 2 bits nos sirven. ¿Por qué 2 bits? Porque nos sirve para definir lo que es nada. Necesitamos al final rellenar esos 2 bytes, que son 8 numeritos, necesitamos rellenarlos. Pues si no queremos enemigo, tenemos que ponerle un 0-0, por ejemplo, que es como lo tenemos. Un 0-1 sería nuestro enemigo principal, que ahora pasaremos a explicarlos un poquito, y 1-0, la sierra. Así es como se codifican. Al final hay una zona en nuestro jueguecito que hay un montón de líneas ordenadas, nivel a nivel, en la que definimos todo esto. Ahora vale. Pero, ¿dónde definimos todo el tema de los enemigos? ¿Dónde aparecen? ¿Qué velocidad tienen? ¿Si tienen velocidad? Pues al final lo que hemos hecho es que cada entidad es responsable de sí misma de decir yo estoy aquí. Eso para cada nivel. Así que tenemos una dependencia bastante fuerte porque si definimos un nivel con tantos enemigos, de forma ordenada los enemigos tienen que decir yo estoy aquí. Si no, al final lo que pasará es que si no se espera un enemigo, al final llegaremos y no encontrará nada. Y puede ocurrir cualquier cosa, comportamiento no definido. Vale, al final la codificación simple y tonta, los enemigos tienen una posición inicial, tienen que decir dónde están, y las sierras, que son las que se van moviendo en nuestro videojuego, pues si no lo habéis visto, lo veremos un poquito, creo que hay alguna cosa que se ve, se mueven de izquierda a derecha, horizontal o vertical. Pues entonces lo que definimos es justamente esas cosas, si va horizontal, si va vertical, la velocidad que tiene y dónde aparece inicialmente, claro. Y eso será un poquito. Y ahora ya por último voy a comentar cómo funcionan nuestros enemigos. Un poquito la inteligencia artificial que hemos utilizado. Que no sé si llamarla inteligencia artificial, pero es algo. Hemos utilizado una técnica que se utiliza mucho en la industria de los videojuegos. Vale, nuestros enemigos principales son los secuaces de a tempo. Estos enemigos en los blanquitos que vemos aquí. Estos, ¿cómo funcionan? Pues lo que hacen es definir una ventana a su alrededor. Es decir, ellos miran una ventana de 3 cuadraditos de esos que se llaman tiles. Miran para arriba, miran para abajo, izquierda y derecha. Al final forma esa ventana naranja que vemos aquí. Entonces, con esa ventana, lo que está haciendo es buscar a nuestro personaje principal, a Alex. Cuando lo encuentra, cambia de color para decirle al usuario, oye, te estoy viendo. Y lo que empieza a hacer es a cambiar su comportamiento, empieza a perseguirle de una forma que, si quiere evitarle, y no lo tendrá tan fácil, empezará incluso a escalar si es necesario. ¿Y cómo funciona esto? Con una técnica o una estrategia, no sabría cómo llamarlo, se llama una máquina de estados finita. Eso se utiliza mucho en el estudio de los videojuegos porque nos permite definir comportamientos bastante complejos de una forma bastante sencilla, pero cuando los comportamientos son ya extremadamente complejos, a veces ni siquiera las máquinas de estado finita nos sirven. Vale, para explicar un poquito qué está haciendo nuestro personaje, nuestro enemigo principal está haciendo eso todo el rato, mientras no ve al héroe, lo que va haciendo es saltar y moverse de izquierda a derecha hasta que se choque y entonces cambia la dirección. Y a la vez va evitando también los pinchos, porque como nuestro motor de física lo que va haciendo es comprobar todo el rato si alguien se ha chocado con los pinchos, si los enemigos se chocan con los pinchos también los mata, y lo queríamos evitar. Con los pinchos horizontales, no verticales, los que son así. Si lo tocan, lo matan, así que lo evita todo el rato. Cuando lo ve, cambia de dirección. Vale, entonces, cuando detecta el héroe lo que empieza es a seguirle. Pero empieza a seguirle de una forma un poco especial, como podemos ver ahí cosas raras de líneas. Lo que hace al final es que si la altura es igual o menor, lo que va a hacer es seguirle sin saltar, porque no queremos que se vaya a otro lado, no, queremos que le siga todo lo posible. Y si la altura de nuestro personaje es mayor, entonces le irá persiguiendo pero saltando, para evitar esos casos en los que, por ejemplo, yo me subo a una pared y mi enemigo no me pueda seguir, intentará seguirte. Eso es lo que hace. Y en todo caso, nuestro enemigo en todo momento puede morir, por ejemplo, si se cae, que tenemos niveles en los que no hay nada en el suelo, si se cae muere, nuestro personaje principal le sucede lo mismo en ese aspecto. Y es como funciona un poquito nuestro enemigo principal. Y ya por último, para que veáis el ejemplo práctico, ¿ves? Nos sigue, si va a la misma altura no salta, pero si salta nuestro personaje principal, entonces salta el enemigo. Con eso evitamos esos casos en los que nos subimos a algunos sitios, como estaba comentando. Vale, el mayor problema que nos encontramos con esto, pero que se puede asumir, este creo que es el único mapa que hemos encontrado ese problema, es justamente, como hemos dicho, que tiene una ventana de 3, aquí tenemos un espacio de 3 entre nuestro personaje y nuestro enemigo. Entonces nos está detectando, y hace un comportamiento un poco errático, moviéndose así como deslizándose, pero es el mayor problema que hemos encontrado con nuestros enemigos. Y ahora ya, por último, para comentaros, las sierras lo que hacen es moverse para arriba, para abajo, donde sea necesario, y va buscando el enemigo. Tiene mucha gracia en algunos niveles porque se le aumenta la velocidad y
llega a ser bastante complejo. No hay nada así en principio que comentar aparte. Lo más interesante quizá es que tiene una animación que estáis viendo todo el rato que va cambiando. Eso lo hemos hecho con el tema de las interrupciones de la Amstrad CPC para que vaya a un flujo constante. Ahora ya va a pasar mi compañero Jordi a explicaros técnicas un poquito quizás más complicadas, pero que pasará a explicarlo bien. Y que quizá hubiera sido lo primero que teníamos que haber explicado, pero que... vamos a ver qué tal. ¿Funciona? ¿Hola? ¿Se oye? Vale. A ver, ¿dónde me pongo yo? Bueno, voy a hablaros un poquito de lo que es el renderizado. ¿Se oye? ¿Sí? Déjamelo si quieres, sí, así. Sí, sí, sí. Hasta el fondo, hasta el fondo. ¿Me disculpáis? Ya está. Vale, ¿se oye? Sí. Bueno, voy a hablaros un poquito del apartado final ya, antes de acabar con todo lo que son los aspectos técnicos del juego. Voy a hablaros del rendering. El rendering es un apartado muy importante, como ha dicho Cristian. Sin el rendering no vemos nada en pantalla. Es el apartado que se encarga de dibujar en la pantalla pues el juego. Entonces, si recordáis este grafiquito de antes, habíamos dicho que esta parte de aquí era la memoria de vídeo y que esta parte de aquí va a ser el doble buffer. El doble buffer lo explicamos luego, para que lo entendáis, pero la memoria de vídeo, ¿qué es? Básicamente es una zona de memoria en la que cada valor corresponde con el color del píxel de la pantalla. Pasando ya un poco al tema de cómo lo dibujamos, en los juegos se suele tener lo que se dice un tileset o un conjunto de tiles. Este conjunto de tiles va a conformar todo lo que es nuestro diseño de niveles y de... No entidades, porque las entidades van a ser sprites aparte, pero todo esto va a funcionar para renderizar el juego. Y se codifican de la siguiente manera. Simplemente cada tile tiene un identificador. Y este identificador, cuando lo dibujamos en pantalla, aquí lo he hecho a escala, realmente el tile está en todo el mapa, pero aquí, para que nos centremos en esta parte, la codificación funcionaría de la siguiente manera, ¿no? Entonces aquí el tile del árbol, por ejemplo, sería el 3, el del cielo sería el 0, y lo podemos tener así en un fichero, y de esta forma pues es muy sencillo de leer y pasar a memoria, y también es muy sencillo de comprimir, como ha explicado antes Cristian. Y ahora voy a explicaros una parte, probablemente lo más complejo de renderizar en estos ordenadores tan antiguos. Cuando quieres mover una entidad, por ejemplo Alex, si queremos moverlo de sitio, lo que hay que hacer es borrarlo de la posición anterior y dibujarlo en la siguiente. Esto, que parece muy sencillo, no es tan sencillo realmente, porque ¿qué es borrar? Borrar no es borrar. Borrar es pintar en la memoria de vídeo lo que había en el fondo. Esto se puede hacer muy sencillo dibujando todo el mapa otra vez, pero es muy costoso. Hay gente que lo hace, pero es muy costoso. ¿Qué se hace? Normalmente lo que hacemos es marcar los tiles en los que la entidad estaba. Sabiendo el ancho y el alto, podemos saber los tiles en los que colisiona, y de esta forma podemos redibujar solo los que son correspondientes a la entidad. De esta forma, bueno, simplemente reducimos muchísimo el tiempo de computación y el juego es jugable. Sí, claro. Si la entidad está en medio de dos tiles o el ancho supera el tile, pues evidentemente tenemos que reducirlo. Bueno, y ahora, por último, justo antes de hablar del doble buffer, que es una técnica interesante, voy a hablaros de un poco del sistema, de la evolución del sistema. Al final, esto es un juego y no empezamos teniendo la solución final desde el principio. Esto es una de las primeras fases de diseño que tuvimos, y bueno, aquí podéis ver estos tiles que, como podéis ver, son bastante más grandes que los otros. En esta primera iteración lo que hicimos fue un sistema de tiles grandes, porque
como hemos visto antes, los mapas ocupan muchísimo. Y desde el principio nos preocupaba el tema de cuántos mapas íbamos a poder meter en la memoria. Así que decidimos hacerlos muy grandes para que ocuparan más poco. O sea, poco. CPC Telera, que como ya hemos hablado del sistema antes, tiene muchas funcionalidades para dibujar mapas. Pero nosotros, queriendo hacer un sistema de tiles no tan convencional, decidimos implementarlo por nuestra parte. ¿Qué sacamos bueno de esto? Bueno, teníamos unos mapas que se podían comprimir bastante, podíamos meter bastantes mapas. ¿Qué sacamos bueno también de esto? Aprendimos muchísimo sobre el sistema de renderizado de Amstrad y esto nos sirvió luego. ¿Qué sacamos en negativo? Bueno, perdimos bastante tiempo con este sistema que acabó siendo totalmente descartado. En una segunda iteración... Y además, con ese sistema, el level design de los niveles hubiera sido muy pobre porque los tiles eran gigantes y no teníamos tanto espacio para hacer tantos saltos. Es por eso por lo que este tamaño fue el apropiado para 77 TENS. Al final, en esta segunda iteración... ¡Ay! 4×8. 4×8. En esta segunda iteración ya dibujábamos los mapas con los tiles más pequeños y hicimos un rediseño completo del arte de los tiles. También tuvimos que tocar parte del código que habíamos hecho de la iteración anterior y que recambiarlo todo. Bueno, es una fase de desarrollo de un videojuego, estas cosas ocurren, pero fue para bien y al final conseguimos una renderización bastante buena. La tercera iteración, que fue la última ya, bueno, lo principal fue un rediseño total de los tiles, cambiamos todo el arte y se optimizó mucho las funciones de dibujado. ¿Por qué se optimizaron? Bueno, como ya hemos estado hablando de la optimización antes y del tema del flickering, si recordáis el parpadeo de las entidades, esto es muy común y os voy a explicar por qué. Se soluciona con el doble buffer, pero para que entendáis primero cómo renderiza el CPC en memoria, de la memoria a la pantalla, cómo lo vuelca, ¿no? Los datos que hay en memoria se vuelcan directamente en la pantalla con una técnica que se llama raster. El raster lo que hace es como un barrido vertical de la pantalla, entonces va leyendo en memoria y lo que encuentra, los valores de píxel que encuentra, directamente los dibuja. ¿Cuál es el problema de esto? Durante el raster, mientras el raster dibuja en pantalla, nosotros estamos haciendo muchos redibujados, muchas actualizaciones, estamos calculando la lógica de los personajes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el raster está por aquí en medio y nosotros acabamos de actualizar la posición de Alex? En esta parte de aquí se actualizará, pero en esta parte de aquí ya está dibujado. Y aunque lo actualicemos, hasta que el raster no llega hasta abajo y vuelva a pasar, no se va a actualizar, o al menos no se va a redibujar. Esto se soluciona con el doble buffer. El doble buffer es una técnica que lo que hace es duplicar la memoria de vídeo. Tenemos una memoria de vídeo principal y una memoria de vídeo secundaria. La memoria de vídeo principal es la que se dibuja en pantalla. La secundaria es la memoria de vídeo que estamos actualizando. Entonces, mientras en este buffer principal, que es el que se está mostrando en pantalla, estamos dibujando lo que ya está procesado, en el buffer trasero, que es el que no se está viendo en pantalla, estamos actualizando las posiciones y calculando todo el redibujado de las entidades. De forma que en la siguiente iteración, ahora es este buffer el que está oculto, ¿no? Trasero, que no se ve, y es el que ya se había procesado antes. Este se ha procesado y ahora se dibuja. Con esto obtenemos pues una reducción casi total, a no ser que tengamos muchísimas entidades. En el caso de tener muchas entidades, simplemente se ralentizaría, pero el redibujado seguiría funcionando. Y por último, una curiosidad. El proceso de desarrollo de un videojuego es largo y bueno, en nuestro caso no tan largo, como veremos a continuación. Tuvimos que sprintar mucho, pero ocurren errores. Esto que veis aquí es una mecánica del juego. Estas lianas verdes que veis ahí realmente son una mecánica y está implementada sin querer. De alguna forma nos dimos cuenta al añadir nuevos tiles
Como había comentado Cristian, si recordáis, los tiles tenían un comportamiento definido, ¿no? Los pinchos te matan, el suelo se puede andar por él, ¿no? Hay colisión. Cuando añadimos tiles nuevos, no tenían ningún comportamiento definido. Al no tener comportamiento definido, la gravedad no les afectaba. De forma que nuestro personaje, Alex, se quedaba colgado o pegado a estos tiles verdes. ¿Qué decidimos hacer? Los usamos como lianas. Y una de las mecánicas del juego es, y hemos basado bastante el game design en estas, es el tema de la liana. Y es curioso, lo cuento así un poco como anécdota, porque estoy seguro de que incluso en AAA y en juegos de gran envergadura pasan cosas como esta. Bueno, por último, ya antes de acabar y hacer un poquito de preguntas, si queréis, hacemos un poco de Q&A. Voy a contaros el planning. Esto que veis aquí es el tiempo que tuvimos para desarrollar este videojuego. Yo perdí el pelo, ellos no tanto, no sé cómo, pero estas 2 semanas de aquí fueron las 2 primeras semanas de aprendizaje. Era la primera vez que veíamos un Amstrad y que programábamos en él. Programar en Z80 es duro, no es tan fácil como los lenguajes de programación actuales, que te lo dan todo mascadito. Es duro. Y hay que implementarlo todo del suelo arriba, ¿no? Y es bastante difícil. Luego tuvimos 3 semanas. Estas 3 semanas fueron las 3 semanas principales de producción, en las que intentamos tener todo el juego acabado. De forma que estas 2 últimas semanas eran solo de añadir niveles, retocar arte, la música. Casi conseguimos cumplir, pero más o menos por aquí nos dimos cuenta del problema del parpadeo. El doble buffer lo implementamos así, a 1 semana de la entrega. Fue duro, además es una decisión que tienes que tomar en un momento en el que dices, ¿añado más enemigos? Y entonces tengo que implementar un doble buffer, o lo dejo sin enemigos y el juego se queda sin... Es una decisión que tomas desde el principio del desarrollo. Claro. Uno siempre se piensa que no lo va a necesitar hasta que luego realmente se da cuenta que sí. Pero bueno, aquí veis, hay marcados algunos de los hitos que por ejemplo, las mecánicas de movimiento y de gravedad, identidad, tile, colisiones y todo. Casi todo fue implementado en las 3 primeras semanas y cumplimos bastante bien con la planificación, para mi sorpresa. Y bueno, ya esto ha sido todo. Ahora, bueno, voy a pasar un poco por los agradecimientos. Sobre todo agradecer al museo por habernos invitado a dar esta charla. Agradecer también a Fran Gallego por desarrollar CPC Telera. De verdad que es un motor muy bueno y ayuda bastante en el desarrollo. Si tuviéramos que hacerlo todo de cero sería... Bueno, yo creo que no lo hubiéramos hecho. Y bueno, también a Byte Realms por organizar el concurso de CPC RetroDev, por animar a la gente a programar en estas máquinas, que de verdad que es interesante. Y por último, también agradecer, que esto es un proyecto reciente, es un emulador no solo de Z80, sino de algunas otras máquinas también, de Commodore, por ejemplo, y juraría que Spectrum también. Spectrum. Y bueno, es bastante interesante porque... MSX. Y bueno, pues una funcionalidad bastante interesante es el poder exportar los juegos a Android como APK, de forma que simplemente ejecutas el APK y puedes jugarlo en el móvil. Y nosotros lo hemos hecho, lo tenemos aquí. Si más tarde la presentación se sube y tal, pues pondremos un link de descarga por si queréis jugarlo en el móvil. De todas maneras, el CPC está montado allí en la sala y podéis jugarlo cuando queráis. Así que os invitamos. Gracias. Vamos a hacer una pequeña live demo enseñando dos fases de desarrollo para que veáis todo el tema del parpadeo, por si no os has entendido muy bien. Así lo podéis ver con vuestros propios ojos. Sí, lo voy montando yo si quieres. Vale. Mientras tanto, si queréis... Bueno, y mientras tanto, ahora, claro, vamos a hacer una pequeña tanda de preguntas y respuestas. Sí, toma, pásalo por allí, pásalo.
Quería si comentar, queréis el ligado a lo mejor es para algunos un poco complicados. No Sí, sé. ¿se me oye? Sí. Sí. Hola, cuando habéis comentado la técnica del doble buffer en el que copiáis la memoria de vídeo que no se presenta para sustituir el fondo del personaje, ¿vale? Cuando hacemos realmente el hecho en sí de copiar los tiles posteriores en memoria y traerlos a la memoria principal de vídeo, habéis comentado que lo hacéis por tiles completos. ¿No hubiera sido mucho más un ahorro de recursos copiar n píxeles alrededor del personaje? N píxeles alrededor del personaje. Eso complica mucho todo lo que es la lógica de cálculo de tiles. Nosotros lo tenemos como un grid, está en formato grid, y usamos una función para pintar de CPC telera. De hecho, la función es, le das un sprite, te lo dibuja, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, a ver, es que claro, está discretizado, ¿no? Y al estar discretizado, una vez un píxel se sale, necesitas pintar el tile entero. Es verdad que lo que tú dices es mucho más sencillo, pero toda la lógica de ver qué píxeles están conflictivos sería muy complicada. Teníamos muy poco tiempo para implementarlo. Es verdad, lo que dices es cierto, pero sí, se podría haber Y otra preguntilla más. Habéis hablado de que con a partir de 2-3 enemigos, lógicamente no se pueden mover, son sprites por software, con lo cual entiendo que no se pueden mover demasiados. ¿Os habíais planteado en hacer el redibujado de media pantalla o dividiendo la pantalla por cuartos para los enemigos solo, en las áreas de enemigos, para poder hacer más movimientos de píxeles, de sprites de enemigos con menos ralentización? Es decir, muevo por cuartos o solamente redibujo el área de pantalla de la zona donde sería otra posible posibilidad. Sí, ¿Os lo planteasteis a lo mejor o no llegasteis a plantear? Sí, claro. Eso es otra pregunta precisamente. La velocidad del juego es buenísima, y yo alucino comparándolo con otros muchos juegos de CPC. La velocidad del desplazamiento de los enemigos, del personaje, de las animaciones, están a un nivel que no la teníamos en la mayoría de juegos de los 80. El nivel de animación que habéis conseguido es brutal. Entonces, esa velocidad, ¿a cuántos frames por segundo estáis pintando realmente? Creo que vamos a la velocidad del raster, ¿no? Sí. ¿A 50? ¿No? Vamos a la velocidad del raster, claro. sí. Normalmente en estos juegos de 8 bits íbamos a 25. ¿Sabes por qué se hace esto? También lo que se hace mucho es dividir los movimientos de entidades en dos. De forma que tú puedes tener más entidades y en un frame actualizas la mitad y en el siguiente la otra mitad. Sí. Lo que haces es reducirlo a la mitad en la velocidad, pero ganas el doble de tiempo. Eso se controla mediante el raster del dibujado en pantalla. Claro. Y yo quería preguntaros si tenéis funciones dentro de CPC Telera, porque no lo conozco bien, que os controlen la posición del raster. Hay por lo funciones menos de os den un sí o un no del Lo que hacemos es llamar a una función de vsync, que sincroniza, manda una interrupción cuando el raster llega abajo. Entonces lo que hacemos al acabar el bucle principal de dibujado y de actualización de entidades, en cuanto llegamos al final, esperamos el vsync, cambiamos el buffer y entonces empezamos la siguiente iteración. Si consideramos CPC Telera como más o menos el medio alto nivel de nuestro framework, hay muchas optimizaciones a bajo nivel en lo que es tema de multiplicaciones. Hacemos bitsit, en plan desplazamiento de bits, en vez de hacer multiplicaciones por ejemplo, todas las Entonces, operaciones. Bueno, sí. era un balanceo entre no reinventar la rueda, porque tenemos un mes solamente para hacer el juego, y poder tener un producto que fuese lo suficientemente que fuese rápido, por así decirlo. Entonces, viendo más o menos el game design del juego, nos dimos cuenta de que es un juego injusto, porque 77 attempts es un juego injusto. Tiene 77 vidas y requiere de habilidad. Es un juego que, la verdad es que nosotros lo reconocemos, es complicado. No somos game designers. Entonces, ¿por qué poner más de enemigos si con los que ahí ya te van a dar ahí ya para rato? Por mi parte, solo felicitaros, ¿no? Porque entiendo que la velocidad de la animación que habéis conseguido con el juego y la jugabilidad, a mi entender, yo soy jugador de
de juegos de los 80, Abu Simbel y demás, y me trae muchos recuerdos de esos juegos difíciles de verdad para echar muchas horas, así que muchas felicidades. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar alguna otra cosita más. Por ahí. Buenas. He visto que hay herramientas para desarrollar en C para CPC. Sí. No sé si habéis visto cómo funcionan. ¿Creéis que habría mucha diferencia de hacerlo con ensamblador a hacerlo con estas herramientas en lo que es rendimiento? Yo creo que... Bueno, ¿tú? Sí. Tú. Al fin y al cabo, cuando estás programando para C, luego tienes que convertirlo a lenguaje máquina. Entonces, si tú programas directamente en lenguaje máquina, te estás ahorrando instrucciones que C va a interpretar, por así decirlo. Al fin y al cabo, el compilador no es tan listo como tú. Los compiladores de hoy son muy buenos, pero no son tan buenos como programar directamente a bajo nivel. Hay muchas optimizaciones que hemos realizado que no se pueden hacer en C, por ejemplo. Bueno, sí que se pueden, pero a nivel de ensamblador son mucho más eficientes. Por ejemplo, hacer operaciones, en lugar de utilizar el operador de multiplicación, si vamos a multiplicar sobre una potencia de 2, es mucho mejor hacer un bit shift y ahorra muchísimos ciclos realmente. Por ejemplo, en nuestra pantalla, nuestro tileset era de 22. 16 por 20, no me acuerdo. El caso es, juraría que 20. Multiplicar por 20 es hacer 20 sumas consecutivas para C. Al menos si es una variable que no está en tiempo de compilación. En Z80 nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer un bit shift de 2 elevado a 16, o sea, 2 elevado a... No sé para qué me saco la carrera de ingeniero. Desplazamiento de bits, pues para hacer multiplicaciones por 2, por 8, que son pues básicamente los elevados As del código de binario, que ya conocemos más o menos todos. Bueno, si la pregunta es ¿qué es mejor, C o ensamblador? Porque hay un paradigma, por ejemplo, yo trabajo para Unreal Engine y ahí siempre está el paradigma de ¿qué es mejor, Blueprints o C++? Pues aquí es lo mismo, realmente usa lo que más a ti te venga bien, pero luego a la hora de programar ten cuidado, porque si tú, por ejemplo, tienes que hacer una suma o una multiplicación y sabes que esa multiplicación es por 2, tú en C también puedes hacer un bit shift, tenerlo en cuenta. Obviamente sabes que cuando se compile el código, pues el código que va a generar es un poco peor, pero la diferencia no va a ser tanta. O sea, si quieres usar C... Es completamente viable, sí. Claro, si tienes experiencia en C, desde luego va a ser mucho más cómodo que Z80. Z80 tiene una curva de entrada casi vertical. Es bastante... Estás hablando con él directamente con la máquina. Sí. Okay. Muchas gracias. Bueno, al hilo de esta pregunta, hay lenguajes de desarrollo o entornos de desarrollo que ahora permiten embeber el ASM dentro del C. Para Z80. En ese caso, yo lo hago para algún desarrollo pequeño, estructuro mi programa en C y los cálculos que sean más rápidos los meto embebidos dentro en un bloquecito de ASM. Sí, ¿vale? Claro. Eso es, lo que no sé si CPC Telera permitía esto. CPC Telera permite una conexión directa con C y ASM. Sí. Gracias a esta fase que tiene de... Sí, puedes abrir un bloque de ASM en medio del código, sí. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? Bueno, pues ya está. Muchas gracias de nuevo y por aquí. Vamos a poner